Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir. Y nada, vamos a dar comienzo a esta mesa redonda que bueno, inicialmente ponía en el programa que era Diálogos Jóvenes por la Memoria. Y bueno, hemos visto importante, ¿no?, darle un nuevo sentido, ¿no?, que sea Diálogos Intergeneracionales por la Memoria, ¿no?, para ver cómo entre distintas generaciones y entre distintas experiencias personales, vitales y de investigación, ¿no?, podemos un poco reconstruir nuestra historia y por ello también nuestro presente, ¿no? Bueno, tengo conmigo a 4 ponentes estupendos. Voy a empezar por Felipa Peinado, que bueno, ante todo, la verdad es que me la considero una amiga, es una gran compañera, ¿no? Y bueno, es una mujer valiente y luchadora que bueno, vivió en su infancia la guerra civil y digamos, vivió en sus propias carnes y también a través de familiares todo lo que fue la represión franquista, ¿no? Es una mujer que se ha caracterizado por luchar durante toda su vida por recuperar la dignidad y la justicia de su familia y bueno, realmente creo que es un gran ejemplo a seguir y con un montón de sabidurías que nos puede aportar. Y muchas gracias por venir. A mi derecha tengo a Eduardo Granados, que bueno, también es un muy buen amigo mío, estoy muy contento de tenerle aquí. Eduardo es bisnieto de Adolfo Lucas Reguilón, que bueno, fue un exguerrillero en el Valle del Tietar y fue preso político durante 20 años en diferentes cárceles del Estado. Bueno, nuestro compañero que nos acompaña es graduado en Relaciones Internacionales aquí en nuestra casa, en la facultad, y es estudiante actualmente de cine documental. Bueno, ha participado en el proyecto europeo por la recuperación de la memoria entre fronteras, llamado In Between, y es coordinador del proyecto educativo Ruta al Exilio, que pretende recordar el exilio republicano español en 1939. Más a mi derecha tengo a Laura Casielles, muchas gracias por venir. Ella es periodista, es graduada también por la Universidad Complutense de Madrid, que siempre me encanta decirlo, y también es escritora. Y bueno, actualmente es directora de contenidos del Instituto 25M para la Democracia. Ella entre 2014 y 2017 ocupó diversas responsabilidades en el área de prensa y de comunicación de Podemos, y también formó parte del Consejo Ciudadano. Actualmente está inmersa en un proyecto editorial que se llama Memoria de, que trata de reconstruir genealogías históricas, ¿no?, de lugares relacionados con la memoria democrática de nuestro país. Y bueno, tiene lugares de represión y de resistencia antifranquista y también lugares de genealogía feminista, ¿no?, que bueno, ya nos enseñará, que a mí me ha dado 2 de los libritos que está haciendo de las ilustraciones, ya nos contará. Y bueno, pues muchas gracias por venir. Y bueno, más a mi izquierda tenemos a Enrique Maeztu, que es politólogo y que también es de esta casa, es de la facultad. Y bueno, es de la facultad y hace no tanto fue militante del movimiento estudiantil, ¿no?, en todas las movilizaciones de la lucha anti-Bolonia. Y bueno, en su militancia participó activamente en Juventud Sin Futuro y también en diversas movilizaciones al calor del 15M. Y recientemente ha trabajado durante 3 años en el Parlamento Europeo y actualmente está trabajando en el Teatro de Barrio, está trabajando ahí y también escribe en una revista que se llama Juego de Manos. Y bueno, también muchísimas gracias por estar aquí. Si os parece, comenzamos con algunas preguntas. Comenzamos contigo, Felipa, si te parece. Pues bueno, lo primero quería
quería que bueno, nos pudieses contar a las personas que estamos aquí, digamos, cómo viviste tu infancia en Casillas de Ávila, que fue donde naciste, ¿no? Y bueno, ¿cómo viste esos primeros años, ¿no? de la guerra civil, ¿no? y los primeros años del franquismo? Un poco por empezar. Muy mal. Espera. Muy mal y muy difícil, porque yo me tuve que hacer cargo de mis dos hermanos. Mi madre no tenía más remedio que ir a limpiar cocinas o a lavar ropa para poder comer, porque si no, no teníamos dónde echar mano. Aquel año hubo una tormenta muy grande, se llevó lo que teníamos sembrado y para remate, en el mes de octubre, la guerra, nos quitaron a mi padre, nos quitaron el cerdo que teníamos para comer en el invierno, nos quitaron las dos caballerías, el capital de mi padre durante 5 años y no teníamos más remedio que mi madre trabajar y yo cuidar a mis hermanos. Me iba por la calle con ellos y mi hermano apenas se andaba, tenía 1 año, mi hermana 3 y yo 5. Y nos insultaban, nos llamaban comunistas, yo no sabía lo que era eso. Nos llamaban rojos, nos escupían, nos teníamos que volver para atrás del trozo que habíamos andado de la calle y venirnos a casa. En la casa era en el mes de octubre y noviembre, hacía frío, la lumbre se apagaba, la comida no se cocía, en fin, aquello era pues una pena, porque vivía al lado una hermana de mi madre, pero tenía más miedo que nosotros, porque no podía atendernos, porque, no sé, como decía la gente, que éramos hijos de rojos y de comunistas y nadie nos hacía caso. Yo no sabía lo que era eso. Nada más que lo que sabía es que preguntábamos a mi madre, ¿cuándo viene, padre? Mañana, nos contestaba ella. Y mañana nunca llegó. Eso es todo lo que tengo de los primeros días. Porque los 3 días primeros mi madre cerró la puerta y no llamó a nadie a la puerta para ver qué nos pasaba. Ni mi tía, que vivía pegada a la casa, que ahora la casa es una solo, pero antes eran 2. En una vivía la hermana de mi madre y en la otra nosotros. Y bueno, pues así se ha ido pasando la vida. Después en la escuela, en el pueblo, no nos dejaban estar en las puertas donde daba el sol, nos echaban, siempre insultándonos. Nosotros pues lo único que hacíamos era o retroceder para atrás o echarnos a llorar o, en fin, ya vamos, lo que hacen los niños. Hasta los 6 años, que luego fui a la escuela, y en la escuela igual. Había muchas niñas, no cabíamos en las mesas. Mi padre nos había hecho unas banquetas para mi hermana y para mí y llevábamos la banqueta de casa y nos sentábamos delante de los pupitres. Y había un banco y una vez mi hermana, los más pequeños entraban primero y mi hermana entró antes que yo y cogió dos plazas y nos sentamos en el banco las 2. Y nos dijo la maestra, las 2 peinados en el banco, que se salga una. Y nos salimos las 2. Nos salimos y nos sentamos en el suelo, como las demás niñas. Y bueno, de esas cosas pues podía contar montones. Tú durante mucho tiempo has realizado todo un proceso de búsqueda y de conocimiento de qué es lo que verdaderamente le pasó a tu padre y a tu abuelo. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese... Entraron los moros el día 9 de octubre y los cogieron a él y otros 4 y los cerraron en la casa de los maestros
que ahora es la cooperativa de las castañas. Y tiene 2 puertas y da a 2 calles. Entonces los cerraron en la parte de atrás, en la parte de arriba. Y el día 12 los sacaron a media tarde, los cruzaron el pueblo, los llevaron a 2 kilómetros y los fusilaron. Y alguna persona que estaban por allí en el campo les vieron y les echaron y se vinieron para el pueblo y se escondieron debajo de un puente que hay en una de las gargantas. Y cuando pasaron los que los fusilaron para el pueblo, fueron a donde habían hecho la faena, y uno de los que estaban ahí, un chaval que entonces tendría 12 o 14 años, me dijo una vez que me tenía que pedir perdón. Y yo le pregunté que por qué. Y dice, mira, el día que mataron a tu padre, estábamos en mi viña y nos echaron, nos mandaron para el pueblo y nos dijeron que no volviéramos por allí. Pero cuando vimos que habían ido para el pueblo ellos, que se escondieron debajo del puente, fueron y cogieron los casquillos de las balas y les hizo una cruz. Y dice que por eso me tenía que pedir perdón. Y digo, pues no veo la causa. Y en fin, yo se lo agradecí, pero claro, pasaron ya muchos años. Yo ya estaba casada, tenía mis hijos y, en fin, habían pasado ya muchos años. Este chico no sé si vive, porque sé que estaba en una residencia en el pueblo de al lado, en Sotillo. No sé si vive, no creo. Así que no. Después vi que habían dado unos barrenos en una piedra que había al lado y pensé que iban a hacer más ancha la carretera. Y al ensanchar la carretera, pues tenían que pasar por encima de donde estaban enterrados. Y escribí una carta al señor alcalde que había entonces y al señor cura y no me han contestado. Me mandaron los acuses de recibo, uno partido por la mitad y el otro normal, firmado pero sin contestar las cartas, que todavía no me han contestado. Una pregunta, ¿hace cuántos años fue eso que enviaste la carta para el ayuntamiento? Cuando... Los que tienes tú, 51. Los que tiene mi hijo, que vinimos de Francia, hemos estado ahí unos años y nació aquí y fuimos al pueblo y vi que iban a hacer obra en la carretera. Y dije, no, si no sacan eso, la obra no la hacen. Y de hecho pasó la apisonadora y me puse delante de la apisonadora y dije que no, que por allí no hacían la obra hasta que nos sacaran lo que había en la cuneta. Y pararon la obra y el que había de alcalde, Javier, se portó muy bien. Vino el señor gobernador, fue allí con la justicia, con los compañeros que traía y mandó parar la obra, que no siguiera hasta que no lo sacara. Y así se hizo. Y están en el cementerio, en una tumba arriba del todo, ahí aparte, como olvidados ahí a la orilla. Y eso es todo lo que... Y cuando tú preguntaste para saber, digamos, por qué habían matado a tu padre y a tu abuelo y además por qué ponía que habían desaparecido, ¿no? ¿Cuál era la respuesta que te daba la gente? Eso, estoy esperando la respuesta porque si han desaparecido yo creo que igual aparecen cualquier día por ahí y nos hacen un favor, multimillonarios. Como ahora hay tantos multimillonarios que se han hecho de repente y luego pues desaparecidos. Otra cosa, ¿qué hicieron para que desaparecieran? ¿Qué hicieron? Porque habrían hecho algo malo para desaparecer, sin que nadie sepa dónde están. Que de hecho ustedes saben que hemos ido a sacar dos personas que
Todo el pueblo decíamos que estarían allí al lado de una piedra, pero no han aparecido. A ver, ¿dónde están? Esa es la pregunta. ¿Dónde están y qué hicieron? Porque a las viudas no las han reconocido como viudas nunca. A mi madre nunca le han dado una ayuda ni una pensión. Se murió con 70 años y gracias a Cáritas, que la daba una ayuda pequeñita, pero nada más. Nunca ha tenido una ayuda de nadie. Ni el ayuntamiento nos ha dado para una comida, ni... oí una vez que iban a poner un comedor para los huérfanos de la guerra y las viudas iban al ayuntamiento a dar las gracias al señor alcalde, pero nunca pusieron el comedor. Nunca tuvimos un comedor para los huérfanos. Y había niños, en una casa había 7 niñas. Un compañero de los que mataron con mi padre, él se llamaba Santiago. Nunca nos dieron nada. Así que mi madre nunca ha sido viuda. Y, por ejemplo, cuando ahora mismo que estuve yo contigo en el pueblo y intentas preguntar a la gente el qué pasó, el qué saben, qué es lo que te... ¿Qué es lo... Contestan que no saben nada. Nadie sabe nada. Yo sí sé que lo saben, pero no lo dicen. No lo dicen. No sé si es que tienen miedo o les da vergüenza o qué pasa, pero nadie sabe nada. Yo sé muchas cosas que me voy enterando, incluso ahora, que no las he sabido nunca. Y en cambio en el pueblo no saben nada, pero en el momento que decimos una palabra sobre lo de la guerra, se van, no hacen caso, no quieren hablar de ello. No sé si es que lo tienen prohibido o es que no quieren informar, no quieren decir nada de lo que pasó. Y otra pregunta más, cuando sacaron finalmente, obligaste a que finalmente sacasen a tu abuelo, también había otras dos personas más. Eso fue en la tumba de mi abuelo. A mi abuelo le cogieron después que a mi padre y le llevaron a la puerta del cementerio. Le tuvieron cerrado primero a donde ahora es la farmacia, que era la casa del cura. Y de ahí le sacaron y le llevaron al cementerio y le hicieron hacer el hoyo junto a la puerta, atravesado, con el fin de que todo el mundo que entrara o saliera, que lo pisara. Y cuando han sacado los restos de los difuntos del cementerio, me dijo una persona que teníamos permiso para sacar los restos. Y yo lo mandé sacar y han salido 2 cuerpos más en la tumba de mi abuelo. No sabemos quién son. Y yo pienso ahora que igual son un cuñado de mi abuelo y un sobrino del cuñado, que hemos ido a sacarlos y no los hemos encontrado, porque tú sabes que hemos estado 3 días allí trabajando con la excavadora para buscarlos y no han aparecido. Y creo o pienso que pueden ser ellos. No lo sé. Eso ya, si las autoridades lo requieren o vosotros, pues se podrá analizar los restos o como quiera que sea. Pero lo que sí sé es que en la tumba los mismos albañiles que hicieron la obra han escrito 5 y 3, que son 8 los que están en la misma tumba. Pero había otro en la carretera que no ha aparecido tampoco. O sea que eran 9 en total, pero ahora resultan 11.
11 fusilados. No sé dónde pueden estar. No sé dónde, porque los 2 que había en la carretera de Madrid no han aparecido. Bueno, como están desaparecidos, ya digo, igual aparecen por ahí cualquier día multimillonarios y nos haremos ricos. Prepararemos la caja fuerte para poner los billetes en lugar de en el banco, para que no se lo lleven los banqueros o los bancarios, como se diga, porque yo, como he estudiado en la gran universidad, estoy a la última de no saber ni lo que hablo. Pero bueno, todavía sé por dónde van los tiros. Y con toda, digamos, toda la sabiduría que has adquirido en todo este proceso, ¿qué podrías recomendarnos, ¿no? ¿Qué crees que deberíamos hacer ahora la gente joven un poco para seguir un poco con toda esa lucha que has estado llevando tú, ¿no? ¿Qué crees un poco que...? Adelante vosotros, adelante, no os dejéis pisar y no os conforméis con lo que no sea justo. Defenderos con las uñas y dientes, y no consintáis que ninguna persona, por muy poderosa que sea, se ría de vosotros. Y vosotros aprovecharos de todo lo bueno que tenéis. Aprovecharos. Y adelante, no dejéis de hacerlo. Aprended todo lo que podáis de todo el mundo, no importa si es pobre o es rico. De los pobres podéis aprender más que de los ricos, yo creo. Yo tengo experiencia de lo que me ha pasado en la vida y he aprendido mucho más de los pobres. Tienen mejor corazón que los ricos. Y perdonadme si alguno de vosotros sois muy ricos. Ojalá, porque de los ricos se nos puede pegar algo. Y no consintáis de que se rían de vuestro trabajo, ni de vuestra sabiduría, ni de vuestros dineros. No lo consintáis. Si tenéis razón, defenderos. Y sacar las uñas delante de quien sea. Y adelante. Aprended todo lo que podáis, aprovecharos de todo lo que tenéis y trabajar, claro, honradamente, ante todo, y tener cariño a vuestro trabajo, porque si no trabajamos no vivimos, eso ante todo. Es muy fácil vivir, pero es más fácil sobrevivir y tener para comer cada día. Yo he trabajado mucho. Muchas gracias. Bueno, pues Felipa, muchísimas gracias por tus palabras. Pasamos contigo, Eduardo. Antes de que me preguntes, sí. Quería decir que nos hemos encontrado antes con Felipa y bueno, me ha gustado, me has asustado un poco. Habíamos comentado un graffiti que hay en esta facultad, que hay muchos, que dice que si somos el futuro, ¿por qué nos dan por culo? Que es una frase muy repetida en las manifestaciones de educación y todo eso. Yo he crecido con esa frase y te la estaba intentando explicar y me has dicho, ¿y eso? ¿Y por qué os dais por culo? ¿No? Y ahora escuchándote, te imagino debajo de esa excavadora que iba a reformar el lugar donde estaba tu padre y de verdad creo que necesitamos ese diálogo intergeneracional entre personas mayores que habéis vivido lo que habéis vivido y nosotros. Simplemente decir que este domingo fui a ver a mis abuelos y llovió mucho el domingo y se cayó mi abuelo, se hizo una herida en la cabeza y se cayó el hermano de mi abuelo.
El otro día, en la proyección de un documental que espero que hayáis visto o que debéis ver, que se proyectó aquí, que se llama El silencio de otros, de Almudena Carracedo, uno de los miembros de la querella argentina, al coger el micro de la emoción, se tuvo que sentar porque el corazón le iba a explotar. Entonces, con esto quiero decir, y perdona, se nota que lo tenía preparado, no sé, perdón, que en esto quiero decir que esta es una lucha a contracorriente, o sea, contra el tiempo, y que de alguna forma tenemos que coger el relevo. Y supongo que se hablará aquí, ¿no? Y debatiremos, que es un poco lo que me gustaría que ocurriera, y simplemente eso. Y gracias, Felipa, por tus palabras. Y si quieres ahora hablamos de lo de mi abuelo y todo. Mi bisabuelo. Vale, pues muchas gracias, Edu. Pues bueno, te quería un poco preguntar, ¿no? para que compartiésemos un poco entre todos, ¿no? Cómo fue la historia, digamos, de tu bisabuelo, de Adolfo. Y bueno, también cómo vivió esta situación tanto tu familia, ¿no? como tú, como todas las generaciones. Ok. Eso, voy a intentar resumirlo todo. Si no, en la facultad, aquí en la biblioteca, está su libro. Él escribió un libro al salir de la cárcel que se llama El último guerrillero de España. Su nombre es Adolfo Lucas Reguilón García, y en él cuenta un poco su vida, ¿no? Aquí lo voy a resumir muy rápidamente. Él nace en 1911, a los 9 años se queda huérfano porque un guarda de una finca privada mata a su padre, y desde muy pequeño tiene que él un poco sacar su vida adelante sin ninguna referencia paternal. Y él empieza a adquirir una conciencia política trabajando en un ultramarinos. Empieza a leer de forma muy autónoma, y él, dándose cuenta de la injusticia de una tienda, que hay personas que pueden comprar y otras personas que no pueden comprar, adquiere esa conciencia política y empieza a conocer a un juez que milita en el Partido Comunista, y de alguna forma pues quiere estudiar y hace la carrera de maestro. Llega a ser maestro en una ciudad, en un pueblo cerca de Toledo, en Navaborcuende, y allí él llega y va, como que revoluciona un poco el pueblo, ¿no? Él no se casa por la iglesia, ¿no? Con su mujer, con Isabel, con mi bisabuela, y eso genera muchos problemas en el pueblo, tantos que un tío, un loco, por la noche tira una piedra a la ventana donde está mi bisabuelo durmiendo con mi bisabuela, y justo ha nacido mi abuelo, y la piedra cae al lado. Es decir, si ese hombre llega a tener un poco más de puntería, yo no estoy aquí. Estas historias que están aquí recogidas, de alguna forma te devuelven un poco el sentido de la existencia, ¿no? Mi abuelo habría sido un maestro, y él lo que quería ser era dar clases, y confiaba en la educación como herramienta para transformar la sociedad, y hubiera seguido así si no llegase a ser por la guerra. En la guerra, como sabéis, empieza en julio de 1936, y él se organiza y coordina los batallones del Valle del Tietar, ¿no? Cerca de Navaborcuende, en la región donde vivía. Es herido durante la guerra y pasa a ser comisario de Sanidad del Ejército Republicano en Alicante. Lo más relevante yo creo que pasa después, que es que está en Albatera también, en el campo de concentración de Albatera, y es internado, o sea, es capturado y es preso, creo que es en Carabanchel, del 39 al 43. Hay un indulto en el 43 y consigue salir e intenta rehacer su vida, pero en esa época, pues con las leyes de depuración y persecución, él ve que no es posible rehacer su vida, y en esa situación política en la que hay una confianza en que los aliados, al terminar la Segunda Guerra Mundial, de alguna forma acaben con Franco en España, él decide echarse al monte en el Valle del Tietar, en la Sierra de Gredos, y hacer la guerrilla como Maqui.
Está como guerrillero del 43 al 47 y como dicen personas que le han estudiado y las conclusiones que yo saco de él, es más un guerrillero de la pluma que del arma. Él tiene o sea, ahora sería un tuitero increíble, yo creo, sería una bestia de la comunicación, porque él llevaba siempre con él una imprenta, una pequeña imprenta donde imprimía propaganda. Y mi bisabuelo, yo creo que era una persona como muy especial y un personaje, ¿no? Está mi madre por aquí, que ella le conoció y me han contado muchas cosas, pero él decía que sus puntos cardinales eran Jesucristo, Don Quijote, Lenin y, o sea, fijaos, ¿y quién más? Y Gandhi. O sea, era como una persona efectivamente de otro siglo. Él, en la guerrilla, estuvo sobre todo pues por Piedralaves, estuvo junto a otros guerrilleros que lo acompañaban y iba muy por libre. Llegó a emitir bonos de resistencia que a la hora de atracar, por así decirlo, o sea, como guerrillero tenías que financiarte de la guerrilla de alguna forma, a la hora de atracar, él emitía un bono que le decía al del granero, pues mira, cuando se acabe la guerrilla y vuelva la República, te pagaremos este pan que tengamos que acabamos de quitar. Entonces él intentaba dar una legalidad a todos sus actos, ¿no? Esta forma de ir por libre generó muchos problemas en el Partido Comunista, tantos que Jesús Monzón, entre otros, intentaron acabar con él. Y también, pues, no sé, lo puedo entender porque la guerrilla comunista en ese momento pretendía un mandato único y él de verdad hacía lo que quería. Pero bueno, como que generó muchos conflictos con el Partido Comunista Español. Cuando terminó, abreviando mucho, cuando terminó la guerrilla, se dio cuenta de que no había de que los aliados no iban a ayudar a los españoles y él con su mujer, de nuevo viendo que había muchas persecuciones, en el 47 se cambió de identidad, se dio aires de burgués, se cambió el nombre y pasó a llamarse Bernardo y se fue a Lugo, a Foz. Y allí ejerció como profesor del 47 al 56 en casa de unos falangistas, así que es un poco curioso, hasta que le pillaron. Le pillaron de una forma muy curiosa también. Su compañero, un compañero suyo que tenía, que también fue guerrillero, se iba a casar y a la hora de dar la dote, ¿no? Los nombres, los votos, el cura que le había prometido guardar el secreto y murió. Pasa algo así como en el capítulo de Los Simpsons, ¿no? Que hay un juez que justo se va de vacaciones y luego la historia cambia. Pues pillaron a mi bisabuelo, llegaron guardias y allí empezaron sus 16 años en la cárcel, que al final, con los 4 que había estado antes, pues duró 20 años el encierro. Él salió en el 72 y por suerte, yo tengo la suerte de poder conocer la historia de mi bisabuelo, de que él saliera de la cárcel y poder contarla. Es algo de lo que me siento muy agradecido y con mucha suerte, y no es una realidad común en familias que han sufrido la represión. Y más o menos es un poco eso, la historia de mi bisabuelo, intentando contarla muy rápido, pero bueno, no sé. Te puedo contar, decías cómo ha influido la historia en mi familia. Yo no le llegué a conocer, pero sí sé que de alguna forma mi bisabuelo fue como una referencia que nunca estuvo presente. De puertas afuera lo hacía todo por el país y por la causa, pero luego a lo mejor de puertas adentro sí que bueno, no dedicaba tanto tiempo a la familia, o de verdad estaba entregado totalmente
a su causa. Yo se lo he visto a través de mi abuelo, que me ha hablado mucho más de su padre que de su madre. De alguna forma, la figura de mi bisabuelo ha eclipsado las figuras o las referencias maternales, pero bueno, tú nos vas a contar un poco más sobre eso. Y hay que tener cuidado con eso, yo creo, ¿no? Con que los adjetivos de heroicidad y valentía vayan hacia los guerrilleros, que también las películas en el cine, las novelas vayan hacia los guerrilleros, y también contar un poco la valentía y la heroicidad de muchas mujeres que se quedaron en pueblos, en silencio, durante años, criando a hijos. Y bueno, yo no le conocí y sí que me ha llegado un poco a través de mi madre, a través de mi tía, a través de mi abuelo. Y entiendo que fue una realidad tan dura que yo no seré capaz jamás de comprenderla, que pudo hasta un cierto punto generar un poco de miedo, ¿no? Ese miedo de que la política era igual a la muerte, ¿no? O significarse políticamente era igual a jugarte la vida, que pudo generar un poco de distanciamiento. Tengo que decir que durante el encierro del encarcelamiento de mi bisabuelo, su hija menor no pudo aguantar más y se tuvo que suicidar en el 68, se suicidó en el 68, y eso es el dolor más grande que tiene ahora mi abuelo, es recordar ese momento. Y bueno, creo que la historia de nuestro bisabuelo nos influye para actuar y para cambiar las cosas, que yo creo que es lo que hay que hacer, y un poco eso. Te quería hacer también otras preguntas relativas a cómo fue ese proceso, ¿no?, familiar de recuperar, ¿no?, la memoria de tu bisabuelo. Vale. Si me paso de tiempo o lo que sea, dímelo, de verdad, que no hay problema. No te preocupes. Que yo no estoy acostumbrado a estar aquí. No te preocupes, te lo digo. Claro, mi abuelo es conocido, o sea, es decir, por así decirlo, dentro de la historia de la historiografía de Madrid se conoce. Entonces, yo lo que tenía que hacer era buscar un poco más hondo, meterme en la huerta de mi bisabuelo y ver que hay cartas que él escribía desde Burgos, que he traído una aquí, si alguien quiere luego leerla. Y mi familia como que a lo mejor ha dado un poco por hecho esa historia, y yo de alguna forma he intentado ir un poco más allá. No solo la historia de mi bisabuelo, sino también la de mi bisabuela, la de mi tatarabuela, que fue la que crió a mi abuelo, esto es un jaleo, y también la de mi abuela, o sea, el bisabuelo de mi abuela. Me enteré estas Navidades buscando en los archivos, o sea, no en los archivos, en cajas y cajas, vi postales que habían sido mandadas desde Argelia. Yo sabía que mi bisabuelo, o sea, que el padre de mi abuela huyó en el último buque, el St. Petersburg o Peterbrook, un buque enorme desde Alicante, y sé que estuvo en Venezuela, exiliado, pero no había sabido que había estado en Argelia y que había trabajado para el Imperio francés construyendo el tren transahariano. Yo veo eso y flipo. Y digo, ¿cómo puedo utilizar esto que ha conocido ahora de una forma útil y de una forma, provechosa para la sociedad? Intento compartirlo con mis amigos, intento compartirlo con la gente que conozco, siempre con el tiempo que tengo, y me has preguntado sobre cómo ha sido el proceso de búsqueda, ¿no? Intentando también huir un poco del discurso oficial y del relato guerrillero que me imponía un poco también la figura de mi bisabuelo, que admiro de verdad, pero que también eclipsa a otras figuras y otras personas de mi familia que hay que conocer y que merece la pena dedicar tiempo. Y creo que todo el mundo tiene
historias en su familia y hay que hacer lo posible por recuperarlas. Esta es una más, simplemente. Y bueno, dado que bueno, tú eres una persona que participa activamente en política, cuéntanos un poco cómo ha influido todo esto ya más en ti, ¿no? En cómo desarrollas tú tu actividad política, tu participación, ¿no? Y cuéntanos un poco porque sabemos que estás metido en algunos proyectos, ¿no? de memoria democrática, si nos puedes comentar un poco sobre ello. Primero, quiero decir que estamos viviendo en una situación de verdad excepcional. Creo que nos vienen 2 años que vamos a flipar y que la gente joven tiene que moverse y tenemos que contagiar la participación política. Eso creo que en esta facultad lo sabemos de sobra, pero aún así, el 29, este jueves, se celebran referéndums en todas las universidades. Creo que hay que votar, ya que nos dejan una vez. Luego, el 1 de diciembre, hay una concentración frente a la Almudena para que no lleven a Franco allí, que mueve el Foro por la Memoria. Y al mismo tiempo hay otra concentración en Colón que convoca a Vox. O sea, espero que no sean más en Colón que en Almudena, ¿no? No sé por qué digo esto, pero bueno, quería decirlo. Más allá de eso, yo estuve de Erasmus en Francia hace 2 años y allí escuché una palabra que era la retirada. Y yo no tenía ni nada de idea de lo que era la retirada. Pues la retirada busqué y me contaron que es... Bueno, ¿lo sabéis? ¿Sabéis lo que es la retirada? Pues es el concepto... es que muy fuerte. Es el concepto con el cual... Bueno, es la huida de 500.000 de personas después de la Guerra Civil a través de los Pirineos en 1939 y el paso de la frontera en un invierno de mierda y el encierro en los campos del sur de Francia, en las playas de Argelès, Barcarès y es ese proceso, ¿no? Entonces yo escucho esa palabra y empiezo a hacerme preguntas y yo, ¿por qué no conozco esto? Al mismo tiempo estoy en Francia, visito el campo de refugiados de Calais y veo que hay algo que está pasando en este continente que se parece mucho a algo que ya pasó en mi país, porque yo no conozco lo que ocurre en mi país, cómo me gustaría conocerlo, qué historia no me han contado, nos hemos olvidado muchas cosas. Hubo un pacto del olvido, pero luego ha habido un olvido del pacto. Digo, ¿qué cojones está pasando aquí? Entonces yo digo, a ver, ¿qué puedo hacer? Mi TFG lo hice sobre el exilio republicano español y dije, vale, aquí creo que hay una historia. No sé si conocéis proyectos como la Ruta Quetzal o Maíz rumbo al sur, una cosa como muy de pijos. Un poco neocoloniales, ya que te llevan a ti como chaval joven a visitar pues, países de África y América Latina. Tú estuviste por ahí, ¿no? Yo también estuve. Y aprendí mucho con 16 años, estuve en Camerún y dije, joder, qué guay, cómo mola. África, genial, relaciones internacionales, a tope, qué chulo. Lo estudié y dije hace 2 años, joder, estaría súper guapo aprovechando que se cumplen el año que viene 80 años, 80 aniversario del exilio republicano español, organizar una ruta que recorra los lugares de memoria por donde ha pasado Antonio Machado, la tumba de este poeta, los campos de concentración de las playas, visitar ciudades donde hubo bombardeos y a su vez hacer talleres con chavales, hablo de chavales de 16 y 17 años, que como a mí no nos contaron la historia de este país, como supongo que muchos de vosotros, yo no llegué a la guerra civil en el instituto, en bachiller. Entonces, este proyecto se llama Ruta al Exilio, está en un proceso germinal, todavía estamos empezando, pero confiamos en él, está ya muy montado, hemos estado en el terreno y necesitamos financiación, necesitamos pasta. Pronto habrá una página web, pero lo que estamos haciendo es intentar buscar financiación y de alguna forma llevarnos a 50 chavales o cuantos podamos de 16 y 17 años a recorrer
en rutas a modo de campamento, a modo de algo guay, a conocer nuestra propia historia y en eso estamos. Obviamente contando con historiadores, con politólogos, con todo tipo de profesionales. Esto es eso, o sea, contado un poco rápido. Ese es un proyecto en el que ando ahora un poco más metido, más allá de participar en otras cosas. Pues sí, prefiero que el resto de ponentes hablen y sobre todo escuchar a los asistentes. Pues muchísimas gracias, Edu. Pasamos ahora contigo, Laura. Buenas. Bueno, como os había comentado, ya está en unos proyectos de lugares de memorias y bueno, queríamos, si nos podías explicar un poco de qué va el proyecto, ¿no? Y un poco cuáles son las razones y las motivaciones de este proyecto. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todas, a todos por estar aquí a esta hora además tan rara que intentaremos no alargarnos mucho para que no muráis de hambre y muchísimas gracias a Daniel y a Ariel y a los demás por invitarme y permitirme estar aquí compartiendo este rato. Efectivamente, después del momento más de experiencias personales y de historias familiares, yo os traigo la historia de un proyecto que es mucho más simple, mucho más superficial si se quiere, porque es un proyecto puramente de divulgación. O sea, en principio este proyecto Memoria D, que os voy a contar, no es de investigación, no es de profundización, que son dos cosas que necesitamos mucho, sino que más bien parte de la idea o de la conciencia de que hay mucha gente que no sabe nada de todo esto, de que todas estas historias, que a lo mejor para nosotras y nosotros son muy evidentes y muy fundamentales, pues para un montón de gente ni siquiera son visibles, ¿no? Por eso este Memoria D es una serie de mapas. ¿Y por qué mapas? Pues porque nos parece que aunque muchas veces escuchamos charlas, leemos libros y conocemos los relatos, nuestras vidas y nuestra cotidianidad están atravesadas por un montón de referencias de memoria que a menudo no sabemos leer, ¿no? Hay una imagen que para mí es un poco casi el resumen del porqué de este proyecto, de estos mapas, y es el hecho de que, por ejemplo, alguien se pueda hacer un selfie en el Arco de la Victoria de Moncloa sencillamente por no saber que eso es un monumento franquista. Como esto lo vemos y nos damos cuenta de que ocurre, nos apetecía bajar esa memoria muy a tierra y hacer unas publicaciones que fueran muy de batalla, muy para repartir y para poder ir contando las historias que de algún modo pues oculta o nos pasan desapercibidas en la ciudad. Nos parece que es grave que caminemos por Sol todos los días entre los Mickey Mouses y los mariachis sin darnos cuenta de que estamos caminando sobre la memoria de la tortura y sobre la memoria del dolor y sobre la memoria de la desaparición. Nos parece grave que alguien pueda volver a casa cada noche del trabajo pasando al lado de las tapias del Cementerio del Este y no sentir un escalofrío diciendo, hostia, en noches como esta aquí se pasó mucho terror y llegó la muerte, ¿no? Entonces, para contribuir a ese no caminar sin ver, iniciamos este proyecto, esta serie de mapas que llevan el título conjunto de Memoria D. El proyecto nació de una manera, digamos, un poco lateral, que fue con... Bueno, he traído luego mapas de estos que os voy a contar y a enseñar, los dejaré por aquí para que os podáis llevar los que queráis. O sea, que luego los dejaré en una mesa y pillad, y también si distribuís pues, en vuestros colectivos o con vuestra gente, pues para eso están. Decía entonces que el primero con el que surge el proyecto es este, que es un poco ahora el hermano pequeño o el piloto, el prototipo, ¿no?, de lo que fue luego, que en realidad fue una idea que no surgía tanto del activismo de memoria democrática, sino que fue una propuesta de nuestras compañeras del área LGTBI de Podemos, que de cara al orgullo del año pasado nos dijeron, oye, y si para salir un poco de esto del orgullo así festivo y de las carrozas y de la locura intentamos ponerle un poco de mirada histórica a la cosa y hacemos una ruta por lugares de memoria LGTBI en Madrid. Entonces nos pareció precioso y trabajando con un colectivo que se llama Experimenta Madrid, que ya hacía rutas de este tipo, pues preparamos este mapita que es muy, muy pequeño, tiene simplemente 6 hitos
que recuerdan pues, a algunos personajes clave y algunos lugares del centro de Madrid, y organizamos una ruta para recorrerlos unos pocos días antes de la celebración del Orgullo, y esta ruta terminaba además con un acto que era poner una placa en la puerta del Teatro Pavón, que está al lado de la Plaza de Cascorro, para recordar que a Miguel de Molina, cupletista y folclórico, cuya historia ahora sí se conoce, pues hace unas cuantas décadas en esa misma puerta le pegaron, bueno, le cogieron, le llevaron a un descampado y le pegaron una paliza por ser homosexual, ¿no? Entonces, poníamos esa placa como también pues, queriendo mostrar que la intervención en la ciudad también es posible y que contribuir a ese no caminar sin ver pues también se puede hacer mediante esas acciones. Total, que hicimos esta ruta y fue un exitazo. Vino un montón de gente, lo pasamos muy bien, fue un lugar de intercambio, nos pareció útil y nos pareció que servía. Y entonces dijimos, pues nos metemos en el lío y vamos a empezar a hacer más mapas. Empezamos a trabajar desde el Instituto 25M, que como sabéis es la Fundación Cultural de Podemos, con distintas áreas también y con gente que está trabajando con colectivos y que está a fondo en la lucha de memoria democrática, y ideamos una serie que es a la que sí pertenecen estos dos primeros mapas que ya hemos sacado, que van a ser en principio 6 y que pretenden explorar distintos ejes temáticos dentro de esa memoria histórica. Entonces, los dos primeros que hicimos fueron este, que lleva el título de Memoria de Lucha Democrática, lugares de represión y resistencia antifranquista en Madrid. Bueno, de momento todos los que estamos proyectando son en Madrid, porque estamos aquí y llegamos a lo que llegamos. Nos encantaría que se pudieran replicar en otras ciudades y en otros territorios. De momento, nuestra primera serie van a ser 6 mapas de Madrid. Entonces, el primero es este, de lucha democrática, y el segundo lleva el título de Memoria de Nosotras y son lugares de genealogía feminista en Madrid. El tercero, que ya está casi hecho, saldrá como en 15 días, va a ser una reedición de este primer Memoria de Orgullo, lugares históricos de lucha y deseo LGTBI, que ya pues, cogerá la misma forma que sus hermanos mayores, ¿no? ¿Y cuál es esa forma? Pues esa forma, por un lado, es esto que os voy a mostrar y que luego podréis ver, pero es también un método. ¿Cómo hacemos estos mapas? No queremos partir de la nada y, como os decía, no llegamos a poder hacer investigación, a poder profundizar, sino que lo que intentamos es coger el trabajo que sí están haciendo otros colectivos, las investigaciones que ya están trabajadas, y ayudar a darles esa forma y ayudar a divulgarlas. Entonces, para cada mapa intentamos trabajar con 2, 3, 4 colectivos que estén tratando ese eje temático determinado, y con ellos definimos 15 lugares que nos parezcan particularmente importantes o dignos de ser compartidos. 15 de esos lugares por los que no podemos pasar al lado sin ser conscientes de qué es lo que estamos viendo, ¿no? Y luego lo que hacemos es trabajar cada uno de los mapas con un ilustrador o ilustradora diferente que le dé pues, un poco el tono y la visibilidad que queremos. Cada uno lo interpreta también a su manera. Entonces, este primero, el de los lugares de represión y lucha antifranquista, tuvimos la suerte de que nos ha hecho las ilustraciones Miguel Brieva, que ha hecho una pasada, o sea, son inquietantes, son dolorosas y ayudan muy bien a entender lo que estamos contando. El segundo, el de genealogía feminista, lo ha ilustrado una compa que se llama Beatriz Luque, aunque firma como Bealuc, y es, por el contrario, pues una explosión de color también y tiene como otra luz, de algún modo, ¿no? Porque también queremos juntar pues, la memoria oscura, la memoria dolorosa, con pues, nuestra propia memoria de resistencia y la genealogía también de lo que hemos sido capaces de hacer. Lo último sobre el proyecto es que esto no se queda en la publicación, sino que lo que intentamos también, y esto tiene mucho que ver con lo que hablamos en esta mesa, es hacer esas rutas o rehacerlas.
nos juntamos un día y recorremos estos lugares. Cogemos un autobús para poder ir a los que están lejos y ahí sí que se produce un espacio de encuentro y de compartir y de diálogo, ¿no? Porque lo que nos encontramos es que a esas rutas viene gente pues, de mi generación, de nuestra generación, que a lo mejor no conocemos estas historias y que estamos reencontrándolas y recuperándolas a través de este tipo de trabajos, pero también vienen personas de los colectivos con los que los hemos desarrollado, que tienen ahí ocasión pues, de contarnos la memoria más en un sentido personal, ¿no? De hablar de su vivencia y de ponerse en el lugar y decir, pues sí, yo estuve dentro de esta cárcel y me pasó esto, o yo fui torturada aquí, o por el contrario, sí, yo estuve en la primera besada lesbiana de Sol y aquel día pues flipamos con lo que éramos capaces de hacer, ¿no? Y lo último también es que, bueno, una cosa, o sea, intentamos luego dar divulgación también en redes, hacer campañas. Por ejemplo, el otro día para la ruta de memoria de la lucha antifranquista y de la represión franquista, pues hicimos una lista de Spotify que llevábamos puesta en el autobús, íbamos cantando, la podéis encontrar también con el hashtag #memoriade. Queremos también y pronto desarrollaremos alguna campaña para que se pueda ir sumando memoria a estos mapas, para que a través de las redes se puedan ir aportando otros lugares que no estén, pero no solo a través de las redes. También queremos hacer encuentros presenciales en el que pongamos simplemente esto en un corcho y cada cual pueda ir marcando con su chincheta dónde están sus casas, sus calles y sus lugares de la memoria. Al final queremos que sean eso, herramientas para empezar a tirar de hilos, para hacernos conscientes de cosas que no vemos y para seguir conversando y seguir construyendo. Muchísimas gracias, Laura, por contarnos este proyecto. Quería preguntarte también, digamos, ya desde el plano más personal, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, tu primera entrada en todos estos temas de la memoria histórica, la memoria democrática? Vale. Me he dado cuenta que se me ha olvidado contaros una cosa y ahora entro aquí. Los 3 siguientes mapas que va a haber, porque en estos también, o sea, me gusta contarlo porque a lo mejor aquí hay gente que precisamente vaya a poder ser clave para el proceso que nos quede para montarlos, ¿no? Aparte de reeditar el de memoria LGTBI, los siguientes temas que queremos tratar son movimiento estudiantil, que seguro que aquí hay gente que podrá echarnos grandes cables, lucha vecinal, movimiento obrero y lugares del arte y la cultura. Así que creo que también habrá muchas redes que podamos tejer por ahí. Ahora sí te contesto. ¿Cómo se aproxima una a estos temas? Yo tengo la sensación de que para mí el llegar a interesarme por las cuestiones de memoria histórica o memoria democrática es algo que en un primer momento no tiene tanto que ver ni siquiera con el activismo o con lo que podemos entender como político en un sentido más clásico del término, sino que es casi una toma de conciencia que tiene que ver con el momento en el que te das cuenta de que la historia es mentira, de que lo que te han contado, de que lo que has estudiado no coincide con la realidad, ¿no? De repente te haces consciente, porque es verdad, o sea, no venimos aprendidos, hasta un momento determinado te crees las cosas y hay un momento en el que como que te pegas una hostia y te cuentan algo o ves algo, empiezas a atar cabos y dices, ostras, no, esto que es como luego un cliché, ¿no? De esta ha sido la historia de los vencedores, pero hay muchas cosas que no me han contado, primer pasito de la toma de conciencia y segundo, y esto tiene consecuencias en mi vida. Esto no es simplemente algo que se quede en el pasado, sino que esos relatos que he recibido tienen una incidencia directa en cómo, en qué posibilidades de construir presente y futuro tengo también, ¿no? Entonces, en ese momento empiezas a entrar ahí sí ya en lo más político de la cuestión, que es decir, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Dónde puedo encontrar otras pistas que me lleven a otros modos de construir y rearticular ese relato posibles? Y ahí es donde, además, el empezar a indagar en cuestiones de memoria histórica, de memoria democrática, te lleva también a concebir de algún modo la propia historia de otra manera, a empezar a entender que no hablamos de los grandes nombres, de las grandes hazañas, que no hablamos solo de una especie de gran línea recta que va contando un camino unívoco, sino que hay un montón de historias
pequeñas, entre comillas, de vidas, de voces que construyen como un gran mosaico mucho más diverso, mucho más complejo y mucho más difícil de reducir, pues lo que realmente nos trajo hasta aquí, ¿no? Y dentro de eso, para mí hay como dos líneas, que esto ya es como, no tiene que ver con los proyectos del instituto, sino con cómo yo también he trabajado cosas de memoria que para mí son importantes. Una tiene mucho que ver con el feminismo. Para mí también fue una de las vías por las que darme cuenta de todo lo que se nos había hurtado, ¿no? O sea, la historia de las mujeres no está, y como bien decías, Eduardo, eso tiene que ver con a qué hemos asociado las palabras valentía, heroicidad, dentro de esa concepción grande de la historia, ¿no? Darnos cuenta de que los nombres de mujeres no aparecían en los libros de texto, de que nos faltaban referentes y de que por eso también a nosotras nos podía estar costando más figurarnos qué era lo que podíamos llegar a ser, ¿no? Entonces esa es una de las vías por las que a mí me pareció muy importante también desde el activismo hacer genealogía y recuperar la memoria. Y luego hay otra, que esta sí tiene que ver con la investigación, y que es el proyecto de doctorado en el que yo estaba antes de empezar a meterme en otros líos, la que yo llamo mi presunta tesis, que no sé si algún día acabará, y que es un tema que a mí me parece que se habla muy poco, por no decir que no se habla, y que yo creo que es uno de los que tendríamos que recuperar. Yo lo que investigo en ese doctorado es la memoria de la colonización española, del protectorado de Marruecos y del Sáhara Occidental. Incluso ahora, que estamos haciendo mucho trabajo de memoria histórica y que estamos recuperando buena parte de nuestra memoria democrática, eso sigue siendo tabú, eso no se habla y eso no se toca. No queremos recordar que España ha sido un país colonial y que ha sido una metrópoli y que ha exquilmado, expoliado y actuado con extrema violencia en otros países. Yo estudio Marruecos y el Sáhara, pero también tenemos Guinea, también suelo decir que mientras los libros de texto siguen hablando de la independencia de Cuba y de Filipinas como el desastre del 98, algo nos queda por entender ahí, ¿no? Y en el caso de Marruecos y del Sáhara, es que además es clave la relación que eso tuvo con el franquismo y con la construcción del Estado franquista, ¿no? Mencionaba antes Felipa, y es muy importante, esos moros que vinieron a luchar con Franco y esa imagen que tenemos de lo que fue la Guardia Mora, por ejemplo. Pues bueno, hace unos días solo yo estaba hablando con una compañera marroquí que está viviendo ahora en Francia, está emigrada allí, y hablábamos de esto y hablábamos de la memoria histórica, y ella me decía, pues sí, yo soy de Tetuán y yo también quiero que se recupere la historia de cómo a mi abuelo lo mandaron a morir a Oviedo. Porque eso que nosotros vemos como la Guardia Mora que venía y cometía matanzas, eran gente que también le llegaban a un pueblo del Rif, y eran españoles en aquel momento, y les decían, o te subes a este camión y vienes a matar por mí, o te matamos a ti, ¿no? Y esa es una memoria que creo que también hay que trabajar, mirar de frente, que este país también tiene que hacer ese ejercicio de saber lo que hizo para poder descolonizarse a su vez, ¿no? Y en el caso del Sáhara es particularmente llamativo también, porque solo si recuperamos esa memoria podremos hacernos conscientes de la responsabilidad que tenemos por haber dejado abandonado a ese pueblo también, que, casualidad, pues también es en el 75 y también tiene mucho que ver con nuestros acuerdos fundantes de la democracia, ¿no? Un poco esto. Pues muchas gracias también por estas palabras. Quería también preguntar, sé que se me está igual yendo el tiempo, tampoco soy el mejor moderador en temas de tiempo, pero es que tengo interés también en preguntarte esta cuestión, y es, desde tu punto de vista, ¿cuál es tu valoración de la situación política actual en relación a la memoria histórica, con toda esta cuestión que está pasando de la exhumación, de los debates que se están produciendo? ¿Cuál es tu análisis? Pues intentando ser muy rápida para que luego nos dé tiempo al debate también, solo un par de cosas que me parecen claves. Yo creo que estamos, como decía antes también Eduardo, en un momento como muy crucial. Creo que se ha de algún modo abierto la caja de Pandora, porque hemos empezado a hacernos muchas preguntas y esas preguntas también tienen que ver con nuestro relato colectivo, ¿no? Dentro de esa especie de, pues lo mismo,
explosión de la toma de conciencia ciudadana y de empezar a ver que nos habían engañado con muchas cosas, la propia historia, reciente y no tan reciente, también se pone en cuestión, y eso hay que aprovecharlo. Creo que en un momento en el que pues, se cuestiona la Constitución, se cuestionan los pactos de la transición, se cuestiona pues eso, todo el cómo hemos llegado hasta aquí, pues creo que es particularmente fértil para empezar a reconstruir en términos de memoria democrática. Además es que están pasando cosas muy graves, ¿no? El hecho de que quieran traerse de vecino a la Latina al cadáver de Franco, pues hombre, habrá que levantarse, y la movilización del sábado, la del día 1 en la Almudena, es que tendría que ser masiva, ¿no? Y quizá estamos en condiciones también, por cuestiones comunicativas que hemos aprendido, por cómo nos estamos construyendo colectivamente, creo que estamos en condiciones de conseguir que la memoria democrática se convierta en un eje y pueda ser objeto de movilizaciones masivas, de un cambio en las narrativas, o sea, que podamos contar esto de otro modo, y ahí tenemos, creo, pues efectivamente nuestra generación también una responsabilidad para encontrar nuestro propio relato de esto, para saber ponerle unas palabras que nos apelen y que, como dice el Chato en El silencio de otros también, que miren hacia el futuro, o sea, que sepamos que no solo estamos recuperando una historia, aunque esto sea fundamental, sino también sentando las bases de lo que podamos construir. Momento clave, y hay que darlo ahí. Pues muchas gracias, Laura. Pasamos ahora contigo, hola, Enrique. Te quería hacer unas preguntas también similares a las de Laura. En primer lugar, te quería preguntar sobre, digamos, los proyectos que estás llevando a cabo en materia de memoria, ¿no? Y también por esas razones y motivaciones de esos proyectos que estás llevando a cabo. Bueno, hola, buenas tardes. Voy a intentar ser breve y supongo que todas y todos tenéis algo de hambre, y voy a intentar que sea de la manera más amena posible. Creo que la última vez que me senté en esta mesa fue hace 10 años. Y fue hace 10 años y, sin embargo, estoy hoy aquí en una charla de jóvenes y memoria, cuando en realidad creo que hace años que ya dejé de ser joven y solo hace pocos años que me dedico a trabajar sobre temas de memoria. La última vez fue aquí en una charla que dimos contra el proceso de Bolonia, que fue el proceso de reforma universitaria que ha hecho que la universidad sea ahora como es, y que no quiero empezar con una batalla de lo que fue entonces y de los 2 años que nos pasamos durmiendo en esta facultad, etcétera, etcétera. Pero sí que tiene mucho que ver con una trayectoria militante, que es a lo que yo me he dedicado a estudiar. Y cómo una generación que entró en la facultad, particularmente en Somosaguas, pero también en todo el país, se fraguó como una generación militante que ha ido dispersándose en muchos lugares. Muchos de ellos y de ellas se han dedicado a la política, otros nos hemos dedicado a la política un rato y nos hemos salido, y otros nos hemos dedicado a recuperar otros tipos de militancias, como podía ser la militancia de la memoria. Particularmente yo empiezo a implicar en el movimiento de memoria de forma muy privada. Y lo voy a decir muy brevemente. Mi madre es arqueóloga, mi padre es historiador del arte y vengo por parte de padre de una larga tradición de militancia a lo largo de generación entre generación, prácticamente hasta el siglo XIX, que sería una historia contarla, pero no lo voy a hacer ahora. Y mi primer contacto con la memoria tiene que ver con los pueblos de Soria, despoblados en la década de los 50 y los 60, y eran valles muy pobres, y cómo con mi familia nos acercábamos en verano a recoger los legajos de los ayuntamientos para conservarlo, y cómo leíamos los bandos del 36 al 39 en donde se dictaban las órdenes de búsqueda y captura de gente de la provincia de Soria, que es una de las provincias donde la represión es menos cruenta, porque precisamente cae en bando nacional inmediatamente y a una provincia poco poblada. De ahí es siempre una militancia muy privada, hasta que de repente en el año 2013, junto con mi compañera de muchas batallas, Marina Montoto, nos embarcamos en un proyecto que se llamaba Cartografías de Culturas Radicales,
y desde ahí nos dedicamos a hacer nuestra propia arqueología personal, que consistía en decir qué ha pasado aquí desde 1956 hasta 2011, porque solo encontramos un silencio. Y bueno, encontramos una cierta narrativa en series como Cuéntame, encontramos ciertas poéticas de la resistencia en diferentes lugares, encontramos retazos y demás, pero sin embargo, cuando vamos a pensar quiénes han habitado ese tiempo y sobre todo quiénes han militado en el antifranquismo, quiénes han militado por las luchas democráticas y quiénes habitan los movimientos sociales ya después de la Constitución del 78, encontramos debates de partidos, encontramos siglas, encontramos posiciones geopolíticas y, sin embargo, nos olvidamos de todo lo demás. Y aunque eso es importante, a mí me parece que una historia que no tenga personas, y sobre todo personas que dejan tanto en su desempeño por lo que ellos consideran unas causas justas, necesitan ser narradas. Entonces pusimos en marcha, pues totalmente de forma altruista y dejando todo nuestro tiempo muy a gusto, en buscar a estas personas e ir haciendo una cosa que se llama las historias de vida. Conseguíamos traer a viejos militantes desde aquel El Felipe, que supongo que a algunos os sonará y a otros muchos no, que fue uno de los primeros intentos de reconstrucción democrática dentro de la dictadura. Íbamos trayendo a gente que formaba parte dentro de la izquierda alternativa, dentro de la oposición, y gente pues, que pues, empezó con los movimientos ecologistas, que empezó con los movimientos ocupas, con el movimiento antiglobalización. Íbamos contando su vida. Nos sentábamos en el aula de cualitativas y poco a poco íbamos desgranando cómo habían llegado ellos a la política, con quién habían hablado, con quién no, qué les movía a considerar unas causas justas, otras injustas. Y fue por eso que empezamos ahí, hicimos un repositorio de casi 50 entrevistas y que luego por circunstancias no hemos podido seguir trabajando en ella, pero que ahí está para que quien quiera coger el relevo siga trabajando, porque creo que es un activismo bastante necesario. Y luego, posteriormente, creo que al ser esto una mesa de jóvenes y memoria, yo no me siento tan cómodo diciendo hay que recuperar la memoria histórica, porque creo que plantearnos en un eslogan de decir hay que recuperar la memoria histórica nos hace una foto fija de volver a un momento determinado y decir, estos fueron los hechos. Efectivamente, eso hay que hacerlo, porque en España ha habido 60 años de silencio permanentemente. Sin embargo, nosotros como jóvenes, y gracias al trabajo de década y media de gente como Emilio Silva por la Asociación de la Recuperación de Memoria Histórica, ahí ya no hay un silencio. Ahí se está poblando 60 años de España de otra forma. ¿Cuál es nuestro compromiso como jóvenes para hablar de memoria? Pues bien, la memoria puede interpretarse como una cosa privada, que sitúa tu yo familiar histórico frente al mundo, que considera que no solamente tú, sino la reconstrucción que tú haces del pasado es la tuya y la que vale. Pero se diferencia un poco de la memoria pública, y en particular de lo que es la memoria pública y ciudadana. Y considero que precisamente toda la labor de toda esa gente de la RMH sitúa la posibilidad para que nosotros pensemos la memoria pública dentro de otras coordenadas. Y por eso os contaba lo de cartografías de culturas radicales. Porque lo que a nosotros nos interesaba es ver lo que pasa de generación en generación, lo que se transmite, que puede ser el anhelo por la justicia, que puede ser por la dignidad, que puede ser por no soportar que una situación de injusticia se dé en determinado momento, o puede ser por directamente comulgar con una opción política, es decir, hay opciones muy diferentes, pero que han ido configurando apariciones dentro de la historia de España, antes de la democracia y después, que han ido generando una ciudadanía radical. Y radical entiendo por radical una ciudadanía activa y capaz de protestar por las que consideran que sean sus causas. Y aquí una anécdota personal, ya después de toda esta parte.
Sé que está muy de moda hablar del 15M, porque para muchos de nosotros fue como un rito de paso, una epifanía prácticamente política, pero para otros muchos no, y sobre todo para quienes habéis entrado hace poco en la universidad o seguramente os pilló en la secundaria. Pues os quiero contar una cosa. Cuando estábamos en las asambleas de Sol, nadie se conocía a priori. Sin embargo, quienes hicieron que el Internet funcionara en la Plaza de Sol y hubiera un streaming que emitiera para todo el mundo durante una semana y media, eran los viejos hacktivistas que llevaban 15 años reuniéndose en centros sociales y que, de alguna manera, pues, en un momento determinado decidieron montarlo por su cuenta. Quienes dinamizaban asambleas eran gente de las asociaciones de barrios que llevaban separados entre sí unos 15, 20 años y que de repente convergían en este lugar. Quienes de repente tenían que suplir con tiendas, montar carpas y demás, eran gente del movimiento Ocupa que venía de una forma u otra. Quienes de repente se hacían cargo de la Comisión de Política, Planificación y demás, eran viejos cuadros del Partido Comunista, el movimiento comunista, la LCR y demás. Y todos convergían de alguna forma, sin conocerse y de forma muy natural, en este lugar. Eso es lo que a nosotros nos llamaba la atención y decíamos, ¿cuáles han sido esas transmisiones? ¿Cuáles han sido esta forma de que todo de repente encajara? Para nosotros nos hacía el puzzle completamente, pero esto es para muestra un botón. Eso generó una forma de cultura política que tuvo un lugar y un recorrido en el tiempo, pero que también a nosotros como jóvenes nos compromete a pensar los espacios de diálogos intergeneracionales. Y la verdad, por eso yo soy así un poco polémico y digo que nosotros tenemos que aspirar no solamente a recuperar, sino a reinterpretar y tener la posibilidad de actuar. Porque creo que nosotros no solo debemos de interpelar a una cierta memoria del pasado, sino que tenemos que aspirar a que esa memoria que nosotros consideramos privadamente se conforme como pública y que haya instituciones que la defiendan, la conserven y sobre todo permitan a generaciones como la mía o generaciones futuras hacerse eco a su manera de esta memoria. Es muy significativo que en España no exista un museo de la memoria. Es decir, este verano Pedro Sánchez anunció una comisión de la verdad sobre la guerra civil, pero a mí me interesaría mucho más tener un espacio en el centro de Madrid o en cualquier ciudad donde hubiera un museo de la memoria, como existe en ciudades como Santiago de Chile, como existe en Buenos Aires, como existe en Medellín, que son países que han atravesado procesos similares al nuestro, en donde no solamente fuera un banco de datos, sino también se diera pie a que hubiera actividades en las cuales se podían incluir a la gente joven o a gente que quisiera revisitar momentos de la historia de nuestro país. Hacer un museo de la memoria y de los derechos humanos es quizás la tarea más importante que podemos hacer nosotros como jóvenes. Y diréis, bueno, pues si nosotros como jóvenes lo más que podemos hacer es un museo, pues estamos acabados. Pues mira, creo que entonces lo que mejor podemos hacer es cambiar la idea de lo que es un museo y dejar de entenderlo casi como el Museo del Prado y más como un lugar de espacio ciudadano, en donde quizás hay que ver menos cuadros y mejor ver los marcos en los que se inserta la historia hasta el día de hoy. Entonces, mi propuesta es esa. La verdad que yo creo que lo que mejor podemos hacer nosotros ahora mismo es aprovechar las oportunidades que tenemos, como bien has dicho, Felipa. Y la mejor oportunidad ahora mismo es dar un empuje hacia adelante con lo que podemos. Y poco más, no sé si... Creo que me he ido un poco más de la pregunta que me has hecho, ¿no? Estupendo, la verdad, me ha parecido muy interesante lo que nos has contado. Quería profundizar un poco más en el análisis que habías hecho, digamos, de lo que crees que sería un proyecto interesante para la juventud, ¿no? Y si me pudieses decir un poco cómo ves tú el momento actual en relación a la memoria, ¿no? Es decir, con todas las... pues tanto como los nuevos fascismos en Europa, como la situación de aquí del debate de la exhumación de Franco, como el surgimiento de Vox. Cuéntanos un poco cómo ves
esa situación? Bueno, yo creo que puedo ir partiendo de un lugar muy pequeñito como es esta sala y esta universidad. Porque creo que para poder analizar una situación tendríamos que hablar de que creo que en la universidad pública española y particular en la Complutense hay mucha gente que no son profesores o también son profesores que están ahora mismo o desde hace 4 o 5 años haciendo unas investigaciones alucinantes. Hay un talento para recuperar la memoria pública que no he visto en muchos lugares, la verdad. Hay un trabajo de gente que es documentalista, que es archivista, que le está dejando horas, que está trabajando descoordinadamente, produciendo, pensando y tal, que solo lo conoce aquella persona que tiene la suerte de repente tener la capacidad de hablar con ellos y que sin embargo eso no está coordinado. Y creo que dentro de esas capacidades de acción estaría que la universidad pública, por la cual no sé si ha pasado la transición, pero yo por lo menos no la he visto a día de hoy, empezara, en vez de continuar siendo un espacio de apuntes amarillos y raídos, siendo un espacio que fuera capaz de dar salida a toda la potencialidad que tienen sus alumnos. Y en vez de freírlos a hacer trabajos de 3 páginas que al final nadie se lee, fuera capaz de enseñar a tener una memoria activa y ciudadana por medio de... No, eso es muy fácil decir, una memoria activa y ciudadana es un eslogan, no. Lo que se trataría es de tener la capacidad como para desarrollar las potencialidades de toda la gente que privadamente, en su tiempo libre o como trabajo de final de grado, está haciendo investigaciones que mejoran la calidad de la democracia de nuestro país. Y no solamente me refiero a las de memoria histórica, me refiero a formas de participación, me refiero a investigaciones en el feminismo, me refiero a nuevos planteamientos del Estado. Creo que ahora mismo, si tuviéramos que hablar de imposibilidades, la universidad se sitúa al lado de las imposibilidades mucho más que del el potenciamiento de que esta memoria llegue a tener un momento de reconocimiento, no solamente por parte del Estado. No lo sé, creo que no me corresponde mucho opinar sobre qué pasa a nivel europeo con los nuevos fascismos, porque, por ejemplo, el partido de gobierno en Polonia es un partido que reivindica, pues tanto, es decir, se reivindica del lado de las víctimas tanto del holocausto nazi como del holocausto soviético. Hay diferentes situaciones, porque también sería un tema muy complejo hablar del tema de la memoria en Italia con un partido de gobierno como la Lega Nord y sus ensalzamientos a Mussolini. Sería muy complicado hablar de Hungría. Lo que sí creo que es que en España, ¿cómo decirlo? Cada vez que Pablo Casado, cada vez que Vox o cada vez que Albert Rivera traen ese tema a colación, buscan que nosotros nos recalcitremos en un caldo que a ellos les da una cierta patina de legitimidad. Y creo que cada vez que nosotros salimos a rabiar con cada una de las ocurrencias de alguno de estos 3 tíos que salen a buscar un titular, estamos haciéndole la campaña. Y que lo nuestro, que la recuperación de la memoria, que nuestra memoria pública, no tiene que ver con insultarles a ellos directamente, sino que lo nuestro es una búsqueda de justicia, de verdad, justicia y reparación, que no tiene nada que ver con los exabruptos de una persona que está haciendo una campaña constante. Eso es mi opinión, la verdad. Creo que... Gracias. Y ya está. Que tampoco quiero ser... No soy analista internacional ni nada. Sí. Pues muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, si os parece, ahora nos quedan pues, unos 20 minutos. Si os parece, abrimos una ronda de preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta a alguna de las personas que están de ponentes. Creo que tenemos un micro por ahí. No tenemos un micro, vale. Sí, hay un micro. Sí, que tenemos micro.
que hay más hambre que preguntas. No hay preguntas. ¿Qué? Vale. Pues no sé, alguien quiere a lo mejor acercarse. Sí, Arantxa, Sí. no quería preguntar. ¿Tú querías preguntar? ¿Alguien quiere preguntar, comentar alguna cuestión? Claro. Me inquieta bastante el tema de los niños de Moscú, porque es un conocido que vivía en la calle Alcalá y que murió. Y que si tenéis referencia a alguno de vosotros en vuestros estudios sobre esos niños, que algunos marcharon a Cuba, otros se quedaron allí, otros volvieron, que se fueron exiliados para que no los mataran. Son memoria histórica, ¿no? ¿Tenéis alguna referencia? ¿Alguno quiere contestar? Edu, tú mismo. No exhaustiva ni rigurosa, pero de nuevo sé que es algo que la derecha utiliza para decir que mandaban en la República, o en el periodo de guerra, a los niños a Moscú con Stalin. Cuando se cambió el callejero de Madrid, pusieron a una profesora de la República que la acusaban de haber enviado a los niños a Moscú. Pero no, esta mujer, no recuerdo el nombre, esta profesora envió a los niños a las colonias, a Alicante y creo que Valencia también. Y luego acabaron muchos en Moscú, pero por una cuestión humanitaria. Sé que el Museo Memorial del Exilio, el MUME, hizo hace poco una exposición sobre eso. El Museo Memorial del Exilio está en La Jonquera y si pasáis por ahí, por la frontera, os recomiendo que vayáis. Ha sido el único museo que he visitado donde se cuenta la historia contemporánea de nuestro país y lo he hecho con 22 años. O sea, ¿tú has ido a algún museo alguna vez, Enrique? Sí, Laura, algún museo he ido, pero de la memoria no. No. O sea, es muy fuerte que no haya ningún museo. No sé. Pero exactamente no te puedo dar mucha más información. Yo quería hacer una pregunta otra vez a Felipa en relación... Hola. Hola. Quería hacer una pregunta a Felipa quería hacer una pregunta en relación con tu pueblo y con ese sorprendente silencio que se ha dado después de tantos años en relación con la represión en Casillas. ¿Cómo es posible que un pueblo entero, prácticamente en su totalidad, haya mantenido silencio sobre estos hechos hasta ahora? Digamos, la prueba la tenemos en que familiares tuyos y de otras personas son desaparecidos aún hoy. Si tú pudieras ampliar un poco más esa información o tu opinión. Espera, no te he escuchado bien. Si puedes... No te he escuchado bien lo que me has dicho. Pues, Quería decir que la pregunta es... pueda grabar después. Bueno, hola. Que la pregunta es cómo piensas y por qué que el pueblo de Casillas, casi en su totalidad, haya mantenido silencio hasta ahora en relación con la represión que se produjo nada más el mes de octubre de 1936 y que, según la información que tú dispones o que disponemos algunos, no fueron fuerzas regulares ni tan siquiera fuerzas uniformadas las que asesinaron, las que cometieron la represión, y aún hoy ahora no se sepa por qué razón ocurrió y por qué se mantiene todo ese silencio. Y la prueba está en que todavía siguen siendo desaparecidos, no asesinados ni fusilados. ¿Nos puedes explicar un poco por qué tu opinión sobre eso? Yo creo que porque tienen miedo de participar en todo lo que pasó. Yo era muy pequeña, tenía 5 años
Y recuerdo que nos recogió una vecina, nos escondió en un pajar a todas las niñas que había en la calle, en la misma calle de esta vecina. Mi madre se quedó en casa con mi hermano porque no sé qué oía decir, que a las niñas que se reían de ellas porque entraron los moros el día 9 de octubre, no había luz en el pueblo, estaba lloviendo mucho, nos escondieron en un pajar a la salida del pueblo, arriba, que lo llamamos La Pozuela. Pusieron lumbre en el suelo y pusieron pucheros con la cena, cada grupo tenía su pucherito. De pronto se oyeron unos tiros en la carretera que sube de Sotillo para el pueblo y las abuelas vaciaron los pucheros en la lumbre, apagaron la lumbre y nos subieron a la pajera. Y allí nos tenían. Y el día estaba la noche, ya era de noche, estaba lloviendo y en el pueblo se veía mucho reflejo porque pusieron los moros lumbre en la plaza. Y había un señor que abría la puerta y decía que el pueblo estaba ardiendo. Y nosotras, mi hermana y yo, que estábamos juntitas, llorábamos y decíamos a mi tía, tenemos que morirnos aquí quemadas. Y decía, no, vamos a rezar, vamos a rezar. Y nada, pues así se fue pasando la velada. Después pasaron por la carretera, por la calle, alguien que iban diciendo, no pasa nada, salid de los escondites, de donde estéis escondidos, salid, que no pasa nada. Salieron todo el mundo, que estábamos allí bastantes. A mí me llevaron en brazos hasta la plaza. Iba lloviendo y este señor decía que el pueblo estaba ardiendo y que pedían agua. Y decíamos, si está lloviendo, ¿para qué piden agua? No veíamos la razón, pero llegamos a la plaza y el agua no caía en el suelo, porque aquello estaba lleno de moros y de falangistas y de la gente del pueblo, que estaba todo el mundo alrededor. Y así hasta que cada cual nos fuimos a nuestra casa, prohibieron cerrar las ventanas de las puertas, porque las puertas eran partidas por la mitad y la ventana de la parte de arriba se quedaba abierta y las prohibieron. Podíamos cerrar la parte de abajo, pero no la de arriba. No sé los días que estuvieron los moros allí, pero todo el tiempo que estuvieron, las puertas no se podían cerrar, la parte de arriba. Total que luego ya vinieron falangistas y yo les veía con gorras coloradas, rojas, decían que eran los requetés, yo qué sé, mucha gente. Así hasta que se acabaría la guerra y vinieron los italianos, estuvieron allí bastantes italianos y bastante tiempo, que guisaban en la plaza. Nadie comía el rancho, iban a comer a las casas, pero las personas del pueblo, las personas mayores, iban a la plaza con cubos, les daban la comida de los italianos y se la echaban a los cerdos. No la queríamos comer tampoco los del pueblo. Total que así hasta un mes de marzo, el día 19 de marzo, el Día del Padre, se fueron los italianos, estuvieron no sé cuántos meses. Total, bajaron, la primera vez que vi bajar coches de mi pueblo a Sotillo, porque no había carretera, era un camino, y ellos tenían coches grandes, los tanques y qué sé yo, y bajaron la carretera y desaparecieron. Algún italiano que otro ha vuelto por el pueblo y uno de ellos compró un terreno y hizo un chalet que le tiene un vecino del pueblo, porque lo compraron, lo vendieron y lo compró uno del pueblo y lo tiene y ahí está. Y bueno, pues esos recuerdos son los que más
Hay muchos, porque se graban todos, pero son los más corrientes y los más... Estuvieron en el bar de la señora que es alcaldesa ahora, ahí era un cuartel, ahí tenían camas, ahí tenían todas las cosas de los italianos. Me acuerdo que yo iba descalza, ya tenía 8 años por lo menos, y yo iba descalza en el invierno y me cogí un italiano, me llevó a la tienda y me compró unas sandalias, que fueron las primeras que gasté después de quitarme a mi padre. Gracias. Nada. Muchos recuerdos. Y de la gente les pregunta si no saben nada. Dicen que no saben nada, y si saben, ya lo creo que saben. Más que yo, porque yo era muy pequeña y mi madre nunca nos habló tampoco de esto. Cuando iba a alguna visita que iban sus primas a pasar un ratito por la tarde con ella, y eso, se ponía muy nerviosa y nos quitaban, cambiaban de conversación, no querían hablar de la guerra. Y desaparecidos, pues no lo sé por qué les han puesto desaparecidos y no aparecen ninguna documentación, que es lo peor. Yo estoy pidiendo la fe de defunción de casi todos y no me han dado nada más que la de mi padre. Y en la defunción de mi padre pone que tuvo un accidente. No pone que fue fusilado, pone que tuvo un accidente. Y yo pregunto qué clase de accidente fue y por qué y dónde están y cuándo vuelven, y esas preguntas de toda la vida, porque a mi madre la teníamos asfixiada de las preguntas. Pero claro, ella decía mañana, 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 mañana no ha llegado todavía. Así que ya han pasado unos pocos años, en fin. No creo que vengan ya, porque ninguno era tan joven como para que pueda volver. Eso es lo que puedo contestar. Y no tengo ninguna foto de mi padre, solo tengo esta. Esta foto tengo de mi padre, de cuando la sacaron. La tienes tú. La tiene él. No sé si lo puedes explicar un poco esto que es. Cuando lo sacamos, la hicieron mis hijos. Porque mi padre estaba enterrado en la cuneta con otros 4, pero los 4 aparecieron juntos. Y a mi padre yo decía que tuvieran cuidado con las calaveras, porque toda la vida había oído de decir a uno del pueblo, a ese le di un tiro, y señalaba a nuestra puerta. Cuando estábamos mis hermanos y yo ahí tomando el sol, porque íbamos a donde daba el sol en la calle y nos sentábamos. Y apareció, pero a un lado de los otros. Los desenterradores me preguntaban, ¿cómo vamos a saber quién es tu padre? Y yo les dije que por favor tuvieran cuidado con las calaveras, que no las rompieran. Y salió. Y cuando la salió mi hijo, el que ha estado aquí, hizo la foto. Esa es la única foto que tengo de mi padre. Porque me han dicho que alguien en el pueblo tiene una foto con su padre, unos chicos jóvenes, pero no viven allí y no coincidimos. Cuando ellos van, yo no estoy. Cuando yo estoy, ellos no van. Y no la he podido recuperar. Así que no tengo ninguna foto de mi padre, nada más que de esta. Esta es su calavera, con un tiro en la sien, que se le dio uno del pueblo que... Tengo aquí una señorita que me acompaña y ha visto a un hijo de ese señor que saqué la conversación y se fue. Me dijo que eso ya ha pasado, eso ya ha pasado. Pues el padre de ese joven fue el que le tiró el tiro, que era cazador. Y a otro señor le mataron porque era cazador también y les estorbaba. Es el que tenía 6 o 7 hijas. Le quitaron también las cosas.
Y, en fin, y allí no podíamos hablar nada. Mi madre, cuando pasábamos por donde estaban enterrados, que íbamos a una finca a trabajar para tener para el invierno, para comer, nos decía: no miréis ni lloréis, porque si nos ve alguien nos meten en la cárcel. Y no mirábamos, pasábamos y no teníamos más remedio que pasar por allí, porque íbamos a trabajar. Íbamos a hacer las tareas del campo para comer en el invierno. Así que esa ha sido nuestra vida, toda la vida. Así. Un momento. Aún no quiere saber nadie nada. Es una pregunta que la coja quien quiera. ¿De vosotros? Bueno. No te oigo. Una pregunta Ahora para... me traducen. que hemos escuchado historias increíbles, como la de Felipa o la de tu bisabuelo, que es el mío también. Y me parecía muy interesante lo que decía Laura sobre tu amiga, y no sé si era su abuelo o que fue a luchar, ¿no? Y es la vista desde el otro polo, ¿no? ¿Y qué pasaría si se sentase en esta mesa o incluso si se sentase una persona que también pudo tener una historia desde el otro lado, incluso que no pintaba nada y sufrió porque le tocó pues también pues, eso, un abuso desde el otro bando, desde ambos bandos, vamos, y si esto puede ser una plataforma de diálogo más allá, bueno, que conecte todos los polos, ¿no? Bueno, si alguno queréis contestar. Que sí, se puede hablar de una mesa de diálogo que cuente con las experiencias de todas las personas. El objetivo de las comisiones de la verdad es el esclarecimiento de los hechos, independientemente de quién los perpetre, independientemente de las posiciones políticas de las víctimas, y es el esclarecimiento de lo que sucede en un momento y en un lugar determinado, para identificar culpables y eliminar así la impunidad. Las comisiones de la verdad tienen un correlato jurídico y los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Eso es el marco en el que se debe de mover un espacio de reconciliación. Todo lo que sean acuerdos privados, privados son, pero la memoria, como concepto jurídico, en los casos en donde ha habido víctimas, la reparación no tiene por qué ser el perdón, sino también el esclarecimiento de lo que ha sucedido en cada caso. Es decir, luego se pueden hacer los correlatos políticos. Entonces, todo lo que sean ejercicios de democracia, de sentar en una mesa a una persona de cada bando, es un ejercicio político, pero en la guerra civil y en los años posteriores, del 39 hasta el 78, hubo muchas víctimas que no estaban asociadas a ninguno de los dos bandos. Ocurre que si quisiéramos seguir con tu pregunta y sentar al cacique del pueblo con una de las personas que estaban prácticamente en una situación de servidumbre, la imagen se vuelve un tanto extraña. Entonces, por eso la importancia de tratar de pensar en una comisión de la verdad, porque han pasado demasiados años, efectivamente, son demasiados, y mucha gente que vivió en aquel momento, pues como tú, Felipa, eras muy joven, no ha tenido a lo largo de su vida la oportunidad de contarlo más que como una historia privada, de transmitirlo poco a poco y siempre de una historia muy parcial. Y estaría bien que si el Estado garantizara un cierto mínimo de derechos y libertades para su gente, se consiguiera hacer una comisión de la verdad que funcionara. Y no creo que sea una cuestión de venganza o de querer pensar que el pasado fue de otra manera. Creo que no se trata de reescribir la historia, sino de poner a cada uno en su lugar. Para que no vuelva a pasar. Para que eso no vuelva a pasar. Por nada del mundo. No tiene que volver a pasar. Por nada del mundo. Eso fue muy duro. Nosotros hemos oído muchas conversaciones, pero nunca hemos podido hacer una pregunta.
no nos dejaban ni hacer preguntas, ni movernos del sitio, no aprovechar la ocasión de que mi madre tenía una visita de su prima, de su hermana, de su tía, que iban muchas tardes a pasarla con ella para no dejarla sola. Y nos decía, mucho ojito con aprovechar la ocasión de saliros a la calle, ahí quietos, sentados y sin hacer preguntas y sin hablar. Y no podíamos hacer preguntas, ni hablar, ni opinar, ni nada. Nada más que estar ahí sentados, y mi madre muchas veces no nos hablaba, nada más que nos decía tú, y tú, y tú. Y ya sabíamos cada uno lo que teníamos que hacer. Irnos a echar de comer la caballería, o ir a por un cántaro de agua, o poner la cena. Ya sabíamos solo con la cabeza, solo con que nos mirase y nos dijera tú, y tú, y tú. Y se acabó la conversación. Eso es lo que hacíamos. La pobre, si viviera y viera esto, madre mía, madre mía. Tenía que vivir, muchos de los que la han pasado, tenía que vivir. Pero no viven y no hay. No tenemos más remedio que animaros a vosotros y deciros adelante, pero con coraje y pisando firme. No os dejéis avasallar, no consintáis que haya otra guerra. Es lo peor que puede haber en la humanidad. Un desastre. En el pueblo, todo el mundo viviendo, todo el mundo al campo, y unos hablándose, otros no hablándose. Bueno, yo he visto cosas de quedarse la familia de unos con una viña y pasar vecinos del pueblo por delante, y ahí hay costumbre de ofrecer los frutos y decir, estáis vendimiando, y pasar los propios hijos de la familia que están vendimiando y ofrecer uvas a los vecinos y a los sobrinos y la cuñada, de pasar y no mirarla siquiera. Eso lo han hecho a mi madre y a nosotros, porque mi madre nos llevaba siempre a los tres. Andando 5 kilómetros, a cavar todo el día para sembrar, para tener para el invierno. Y si no, no comíamos. Porque mi madre nunca tenía una perra, nunca, a ver de dónde iba a sacar un jornal. Ella iba a limpiar una cocina, la daban una cesta de patatas o un plato de judías. Algo de cambio, un intercambio de trabajo, y yo te doy cosas para comer. Y era lo que pasaba. Y a todas las viudas de la guerra, a todas las viudas de la guerra, igual las han tratado. Igual las han tratado a ellas, a nosotros. No ha habido diferencia. Nos han mirado y nos miran, algunas personas nos hablan, pero nos miran por encima del hombro. Yo lo noto, yo lo noto. Lo noto, y en toda la sociedad. Tengo vecinos que me preguntan, ¿dónde has estado este fin de semana? Por ejemplo, los días que estuve en el pueblo cavando para buscar los cuerpos de los dos que no han aparecido, y me han preguntado, y en cuando les he dicho dónde he estado y qué hemos estado haciendo, se han ido. Se han ido, no quieren saber nada. Hay muchas personas, pero no tienen la culpa ellos, la tenemos toda la sociedad, porque no, en los colegios no inculcan, no dicen lo que ha pasado, no lo dicen. Y yo voy a preguntar a las profesoras en mi pueblo, a ver qué os parece, si puedo hacer una pregunta a los más pequeños. A ver, contarme cosas del pueblo, solamente eso, a verlo cómo se explican. El que sepa escribir, que lo escriba, y el que no, que lo diga, a ver cómo se explican.
porque los padres hablan en corrillos, pero a los pequeños, a los hijos, no les dejan meter baza y no les dejan escuchar ni hacer preguntas. Y si escuchan, punto en boca. Mucho ojito con hacer comentarios, como nos pasaba a nosotros. Nosotros nunca hemos hablado así de claro como hablo yo ahora. Nunca. Y si mi madre lo supiera y mi madre estuviera aquí, seguro que me daba un revés en la boca. Seguro. Seguro que le decía, tú a callar. Pero seguro. Porque eso nos ha pasado muchas veces. Pero nos aguantábamos. Y ahora la juventud no lo sabe, aunque lo han escuchado, porque los corrillos en las casas con los abuelos se han hecho. Y antes no había televisión ni radio, no había radio en mi pueblo, y el periódico le tenía en el ayuntamiento, que los pedíamos para ponerlos en las paredes de la escalera, porque las tablas estaban separadas y pasaba el aire, y los poníamos con engrudo, los periódicos. Nos los daban en el ayuntamiento o algún tendero que los compraba. Pero una vez me acuerdo que pasó un avión y echó octavillas. Y bueno, aquello fue un escándalo porque prohibieron cogerlas y quien las había cogido las quemó inmediatamente porque pensaban que les metían en la cárcel. Así que de esas cosas, bueno, ¿para qué contar? Ahora mismo yo voy al pueblo y me saluda todo el mundo, pero yo noto los que me saludan por aquí encima y los que me saludan de frente. Los noto. Y son tan cínicos que saludan, pero les queda el odio por dentro. Se les ve que son unos derechones, perdonad, la persona que le afecte. Ella conoce el pueblo, no es del pueblo, pero lo conoce. No quieren que vayamos, no nos quieren ni a los que hemos nacido allí. ¿Cuándo te vas? Te pregunta cuando te estás bajando del autobús. Digo, si no he llegado todavía, si no he llegado, me voy cuando me dé la gana. Y mis hijos dicen que no conteste así, digo que no, digo me voy cuando quiero, porque como tengo todo el tiempo para mí, pues estoy ahí el tiempo que quiero y me voy, me vengo, voy, vengo. He dicho a los conductores, porque a veces voy sola desde el pueblo del lado, y digo, oye, ¿no quitarán el autobús? Dice, no creo. Digo, es que yo soy capaz de venir todos los días para que haya un viajero. Me cuesta 1,50 ir y 1,50 volver, porque compro el bono para la capital de España, que llega hasta Rozas de Puerto Real. Luego ya conozco a una señora que tiene ahí una casa alquilada, que es muy peleona también, y una vez la querían dejar en Rozas, y dijo, no, a mí me llevan hasta el final de la jurisdicción de Madrid, y la dejaron en la mitad del camino, en el Morisco. A Uge la señalo porque ella conoce el sitio. La dejaron en donde pone provincia de Madrid, provincia de Ávila, allí la dejaron. Bueno, pero ella se achaló con la suya. Allí vamos de paseo muchas veces, solamente a pasear, así que hay 4 kilómetros, que no es poco, pero un poco más para acá que donde estuvimos hurgando el terreno. Yo no sé hasta qué hora tengo. Yo no me canso de estar porque estoy a gusto. Y entre ustedes mucho más. Yo lo que pueda ayudaros. Tú vas a preguntar las que quieras, que yo lo que puedo ayudaros, lo haré. Y vosotros adelante. No rindáis. Adelante. Que la vida no vale para nada, nada más que tenemos una, nos la quitan a Dios buenas. Ella se nos irá. Ahí vamos todos. Ahí sí que no tiene escapatoria. Ahí vamos todos con los pies para adelante.
Pues Felipa, muchísimas gracias, que además nos estás ayudando mucho. Si os parece, como ya son las 3, si no hay más preguntas... Yo quería decir una cosa simplemente. Daros las gracias a quienes estáis detrás de estas jornadas, porque intuyo que sois pocos en relación con lo que ha dicho Maestu sobre la universidad, en condiciones muy precarias y anteponiendo lo colectivo y lo común a lo personal o individual. Así que gracias a quienes sois partícipes, y quienes sois partícipes lo sabéis. A ti, a Arantxa, a Fran, a la gente que está detrás de esto. Gracias por organizar esto. Pues muchas gracias. Pues ya se da por finalizada la sesión.